Gracias a la ministra también. De un día para otro. ¿Y usted sabe Está de vuelta. quién fue? Dime quién fue, es la próxima teleserie nocturna de nuestro canal que trae de regreso a Claudia Di Girolamo, que tras haber protagonizado más de 30 teleseries, vuelve con un personaje que en este caso estábamos comentando antes de volver, aborda el Alzheimer. Claudia, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy Bienvenida. feliz de estar acá. Me imagino que no nos puedes decir quién fue. Si supiera, Ah, tú no sabes. no. ¿O se te olvidó? Dime quién fue. Pronto. Nueva nocturna. No, pero es que es un personaje que tiene que lidiar con estos recuerdos que vienen así como de a poquito, ¿no? Vienen y Sí, se van, sí. que es una problemática súper difícil y además me imagino un golpe muy duro para esta mujer. Estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer, ¿cierto? Absolutamente. Estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer y hay que distinguir que, si bien es cierto, es una enfermedad que ataca la memoria, ¿no es cierto? En su primera etapa ataca la memoria reciente. Por lo tanto, en el caso de la teleserie, hablando netamente de la teleserie y el personaje, hay que decir que, si bien tiene Alzheimer, ella podría eventualmente recordar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, este hecho tremendo que ocurrió hace 20 años. Pero, y aquí voy a ser súper drástica, ese momento del que todos hablan, ¿no es cierto?, o del que nadie quiere recordar, que todos hablan y nadie quiere hablar finalmente, es un hecho que a ella la marcó profundamente. Por lo tanto, ella trae consigo arrastrando un hecho que la choqueó, que la fracturó profundamente y que decidió, o por esos, no sé, acontecimientos tremendos que ocurren de repente en la vida, el cerebro lo niega, ¿no es cierto? Y ahora que ella sabe y está diagnosticada de Alzheimer, quiere tratar de reconstruir ese momento para ayudar a esclarecer la verdad y para encontrar al culpable o la culpable. Ese es el eje, esa es la columna Eso vertebral de Dime quién fue. ¿Cómo se llama tu personaje? Y que es muy especial porque vienes de vuelta a las teleseries en TVN después de tantas que has hecho. Por primera vez no serás pareja activa de Pancho Reyes. Son exparejas, pero sí van a estar relacionados igual. Sí. Cuéntanos un poquito de la trama. No sé si pueda contar mucho y Algo que sea. tratar de hacerlo lo más interesante posible y entretenido. Quiero decirles que este es un thriller y tiene características, ¿no es cierto?, súper específicas a la hora de narrar eso. O sea, se van armando estructuras de tal manera que la gente pueda recibir esa información y especular sobre esa información, ¿no es cierto?, como lo hizo Agatha Christie con sus novelas maravillosas. Es un poco eso. Cada uno de los personajes que están descritos en esta teleserie son como 5 o 6 personajes que podrían ser los culpables de este hecho tremendo. Lo interesante de todo esto es que no solo ocurrió algo, sino que además viene un personaje fundamental, que es la protagonista, ¿no es cierto?, que es la Antonia Santamaría, Laura en este caso, viaja desde Francia a saber la verdad, a enterarse y a tratar de luchar diariamente por descubrir quién es el culpable de la muerte de su madre. Todos bajo sospecha. Todos bajo sospecha, ustedes incluidos. Te dije que teníamos que hacerlo por satélite esto. No sé yo, pero ustedes salen nombrados. Oye, pero ¿qué ha significado para ti? ¿Cómo has vivido el retorno al canal, el retorno a las teleseries de este modo y con un elenco que es muy interesante, con una historia que es muy también cautivante y con un problema que muchos chilenos viven en el día a día? Una enfermedad cada vez más presente, una enfermedad en que a veces el enfermo no la vive como si la vive su entorno. Es bien interesante profundizar en eso también. Yo estoy muy contenta de haber vuelto a Televisión Nacional. Estoy muy agradecida además de que me hayan entregado este personaje, la confianza que tuvieron en entregarme un personaje súper complejo y súper atractivo de diseñar, que me tiene muy abocada estudiando qué significa el Alzheimer, qué etapas tiene, cómo se vive, cómo se puede narrar, ¿no es cierto?, dentro de la teleserie, de tal manera que las personas pueden entender sin ninguna dificultad de qué se trata, lo dolorosa que es, sobre todo para el entorno familiar y de amigos, lo que significa esta enfermedad. Claudia, ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo se pueden reconocer?
Tú me preguntabas cómo es el personaje. El personaje es Adriana Lyon, es una mujer que académica, ¿no es cierto?, de la universidad, hace clases de literatura, por lo tanto para ella las palabras, la estructura mental de las palabras es fundamental, y esta enfermedad para ese tipo de personas es especialmente dolorosa, porque lo primero que uno olvida son Los conceptos, las palabras. Claro, entonces además tiene que dejar de trabajar, me imagino, pero hasta lo que tengo entendido se lo oculta a su familia. Sí. Ella la vive sola, Sí. esta enfermedad. Y sé también que te has tenido que preparar, obviamente, con, Sí. me imagino, especialistas. Sí, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que ataca en silencio y que se va develando muy, muy de a poquitito. Y hay primeros síntomas que uno podría decir son totalmente naturales en cualquier persona, ¿no es cierto?, donde dejé las llaves, el nombre de, no sé, de algún pariente o de alguien, que puede parecer totalmente normal, pero en la medida que va avanzando la enfermedad y se hace recurrente este tipo de cosas, ahí hay que poner una alerta y hay que hacerse un examen inmediatamente. Ella decide vivir esta enfermedad en su primera etapa, parte de la teleserie con ella ya diagnosticada y ella habiendo decidido, ¿no es cierto?, 3 cosas fundamentales en su vida. La primera es separarse de su marido porque no quiere sentir compasión ni quiere ser un cacho para nadie. La segunda es colgar... Ese marido en este caso es el personaje que hace Pancho Reyes. La segunda es colgar una foto que ella sabe que fue fundamental en la trama, ¿no es cierto?, que vamos a tener que descubrir entre todos, de los personajes que estaban ese día, esa noche específica, en un lugar específico, y que ella después de eso no recuerda nada. Y lo tercero fue comunicarse con la hija, ¿no es cierto?, de esta persona que muere, Que es la Antonia, que es la Santa María. Antonia, Laura, para que vuelva y juntas tratar de descubrir qué ocurrió. ¿Tuvo algo que ver en la aceleración del Alzheimer del personaje, el hecho, el asesinato? ¿Cómo? El asesinato, la muerte en cuestión, ¿tuvo algo que ver ¿Un con la gatillante? aceleración de la enfermedad? ¿En el bloqueo? Parte, se dice que es un suicidio, ¿cierto? Esa palabra resuena en la mente y en el espíritu de Adriana de una manera extraña. Ella no sabe exactamente qué ocurrió, sí tiene la sensación y a poco andar la certeza de que la mujer, Clarita, no se suicidó, sino que la asesinaron. Eso es lo que está tratando de descubrir. Ahora, lo interesante de esta trama y lo particular que tiene esta trama es que Laura acepta, ¿no es cierto?, el desafío de descubrir o tratar de descubrir quién asesinó a su madre, pero deposita su confianza en una persona que tiene Alzheimer, que eso es muy notable, encuentro yo, en la trama. O sea, en la persona que uno menos esperaría que pusiera su confianza es en alguien que está paulatinamente, ¿no es cierto?, olvidando. Y sin embargo, entre las dos hacen un esfuerzo enorme y trabajan contra el tiempo para tratar de descubrir rápidamente En el qué fondo, fue lo que... ambas se necesitan. Muchísimo, muchísimo. Es una dependencia muy bonita esa, una complicidad preciosa. Y en ese sentido, el reencontrarse con Pancho Reyes en este caso, a pesar de que es una relación distinta a lo que los había tenido juntos en muchas teleseries que los vimos actuar, o con Antonia o con Lamparo, el elenco completo, que es súper potente, me imagino que se han seguido encontrando en horas de teatro, pero de vuelta en una teleserie que además mantiene el suspenso constantemente. ¿Cómo ha sido esa relación? Nosotros tenemos una relación, bueno, con Lamparo y con el Pancho ya como súper familiar. Me imagino. Sí, como parientes, hermanos, primos, tíos, mamás, papás. Es una mezcla muy bonita y muy atractiva. Y tenemos códigos diarios, cotidianos, que son muy fáciles de reencontrar nuevamente. Con Pancho Reyes nos entendemos, no sé, como... Se miran y saben lo que piensa el otro. Exacto, y diseñamos la escena de tal manera que sea muy coherente, tratamos de aportar a la escena, ¿no es cierto?, cosas nuevas y cosas que tienen que ver también con nuestra relación como compañeros de trabajo. O sea, nos conocemos tanto
La gente en la casa sabe que nosotros nos conocemos mucho, que llevamos muchos años trabajando juntos, por lo tanto, entregar esos códigos ya como de pareja más antigua es muy bonito, porque además estamos siendo una pareja, en este caso, bueno, expareja, pero ya de personas mucho más maduras, ¿no es cierto?, en donde las relaciones sentimentales, la relación de amor, de compañerismo, ha pasado a otra etapa, mucho más calmada, más tranquila, más madura, etc. Ya no está la pasión, la pulsión del amor, del deseo. No porque no exista, sino que porque es totalmente distinto. Pero a mí me gustaría decir que lo que más me tiene fascinada es volver a trabajar con la Paulina Urrutia. Que la Paulina Urrutia es una actriz que yo admiro profundamente, nuestra ex ministra de Cultura, ni más ni menos. Es una mujer muy inteligente, una mujer tremendamente talentosa, y que nos volvemos a encontrar con un gran sentido del humor, con un gran compañerismo, una gran generosidad, y de verdad, ese para mí ha sido un reencuentro súper especial. Claudia, en una historia como esta, ¿se pasa bien? Porque yo me imagino que están como tensionados todo el tiempo en esta situación de generar un ambiente que obviamente es el que tienes que transmitir, producto de la historia, pero también debe haber momentos de risa, ¿o no? De típico chascarro. Hay muchos momentos de risa. Uno básicamente cuando graba una teleserie lo pasa muy bien. Una cosa es la responsabilidad, ¿no es cierto?, de narrar y tratar de contar una historia lo mejor posible o muy bien, que es a lo que nosotros estamos enfocados, de contar una historia muy interesante y contarla muy bien. Y otra cosa es lo que ocurre diariamente en el estudio, que es muy agradable, es muy exquisito lo que pasa, es muy placentero ver cómo se desarrolla cada uno de las profesiones y oficios que hay ahí, ¿no es cierto? El iluminador, el camarógrafo, los asistentes, el coordinador de piso, la vestuarista, la diseñadora de vestuario. Hay un diálogo permanente, hay una coreografía de relaciones que es muy atractiva, interesante y que es muy graciosa muchas veces. Y muy rica, o sea, personalmente muy rica. Y uno aprende a convivir diariamente con personas muy diversas, con puntos de vista muy diversos, y uno tiene la madurez o ha aprendido a tener la madurez de escuchar y de reconocer, ¿no es cierto?, ciertas equivocaciones, o trabajar con lo diverso de tal manera que tú aceptas que así tiene que ser. Y en el fondo que sean parte de que vayan construyendo el resultado de un personaje. Cada uno de los miembros de ese equipo siempre aportan algo que no tenías previsto, yo me imagino, pero que finalmente se transforma en parte del resultado que todos vemos en pantalla. Sí. Es muy relevante, tal como te iluminan o de pronto una opinión, Claudia, fíjate que pues, la cosa puede ser diferente, y todos esos inputs empezar a tomarlos ya es y a un volcarlos. trabajo coral muy hermoso. ¿Cómo ha sido también esta nueva etapa? Tú hablabas de la nueva etapa con Pancho, el reencuentro con Paulina, pero también me da la impresión que siempre las teleseries clásicas, que hiciste varias, siguen existiendo, seguirán existiendo, y bienvenido que así sea porque a los públicos también les gustan. Pero aquí también tienes otra etapa de otra fórmula del desarrollo de una temática más profunda, con un formato que es muy encachado, que es el thriller. Basta ver el éxito, por ejemplo, de las series hoy día, las Netflix y qué sé yo, de series españolas que son muy choras. Son exquisitas. Me viene muy a la mente El Gran Hotel, esto del suspenso, del secreto, pero es una vuelta de tuerca bien entretenida esta historia. Bueno, de eso hay mucho. El thriller tiene características y dimensiones muy difíciles y desconocidas para nosotros todavía, que estamos tratando como de descifrar, sobre todo en la actuación, para no caer, ¿no es cierto?, en la típica cara de teleserie, el típico silencio de teleserie, la típica pausa de teleserie. Tiene que haber una cosa como mucho más fluida, que sea comprensible para el público, pero al mismo tiempo que sea confuso y extraño para uno, para el personaje, ¿no es cierto?, que está viviendo esa escena específica. Es muy, para mí ha sido muy atractivo y muy difícil de desmenuzar ese tipo de actuación, porque uno está acostumbrado, ahí veía, ¿no es cierto?, distintas teleseries que tienen mezcla de comedia, romántica, también drama, etc. Esta es una teleserie, hay que decirlo con todas sus letras, yo encuentro que es una teleserie oscura, con todo lo atractivo y fascinante que tiene esa oscuridad.
Es oscuro porque estamos hablando de algo súper serio como es la memoria reciente. Hay por supuesto, una metáfora, ¿no es cierto?, fácil de hacer con nuestro país. Y porque los personajes esconden muchos secretos, los personajes dejan entrever ciertas cosas, se están cuidando permanentemente, están diciendo, ¿no es cierto?, nosotros cometimos un grave error en nuestra vida y va a ser muy difícil repararlo. Estamos frente a una mujer que no sabe de qué se está hablando, pero sabe que sí es cierto, que es muy peligroso. Y una persona que se va a zambullir en un terreno muy complicado para ella, muy difícil de desentrañar y muy atractivo para el público porque van a seguir esa trama muy fácilmente y con mucha fascinación, creo yo. Que es lo que ocurre, como tú dices, en las series de Netflix y eso. Me tinca. A mí también me tinca. Me tinca mucho. Claudia, yo la voy a ver. Nos tenemos que ir porque ya estamos así apasionados escuchándote hablar respecto a la historia. Pero antes, yo sé que vamos a la pausa, que ya estamos mirando las imágenes, la cantidad de mensajes que nos llegan. Te mandan muchos cariños. Cariños, abrazos, la felicidad de que estés de vuelta en las teleseries del canal. Te escriben desde el país, desde el extranjero. Te comparan con Meryl Streep chilena, dicen. La gran es mayor que yo, Claudia. sí, Obvio, no sé, no es una cuestión de edad, es una cuestión de talento. Claudia, 1.000.000 de gracias por haber conversado Gracias a con ustedes. nosotros. Qué rico tenerte acá. Gracias a ustedes. Un beso grande a la gente que... Todo el nos éxito. dio. Sí, y véannos, pues, o sea, por eso estamos aquí, haciéndolo para ustedes. De todas Gracias, maneras, Claudia. Dime quién muchas fue gracias. pronto en TVN. Ahí están las imágenes y con eso nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más 24 tarde. Tú la conociste. ¿Qué harías si después de 20 años? Un pasado que creíste enterrado, un secreto del que eres cómplice, de un día para otro, está de vuelta. Ya te dije todo lo que me acuerdo. Bueno, no es suficiente. ¿Pero qué más? ¿Qué más quieres que te diga? Dime quién fue. Dime quién fue. Pronto, nueva nocturna. Solo por TVN.